es muy difícil que los matrimonios se divorcien y queden como amigos, queden tranquilos. Casi Entonces, no se da. Influye la edad. Porque claro, sí, yo tengo una bebé de 8 meses, me dicen, es el momento, sepárate. Ahora No, va a entender. poder, ¿qué habla Jessy? el menor cantidad de matrimonios que hay, ¿no? Claro. Pero separaciones Ya nadie es se muy casa. común. Ya nadie se casa, pero Martes 1 de octubre y bienvenidos a Justicia Inclusiva. Yo soy Viviana Gorosabel en compañía de... Yo soy Jessica Cañadas y hoy día tenemos una gran invitada, la doctora Gabriela Ceballos, ella es psicóloga forense. Cuéntenos, Gaby, cómo es su trayectoria. Buenos días con todos y qué gusto, Vivi, volvernos a ver. Pero déjenme primero, Jessy, contarle al público que hoy tenemos un tema sumamente importante, por eso hemos invitado a nuestra psicóloga, efectos del divorcio en el núcleo familiar. ¿Cómo afectan a nuestros hijos, sean adultos, sean pequeños? Doctora, bienvenida. pues bueno, de antemano, muchas gracias por la invitación. Me presento nuevamente, mi nombre es Gabriela Ceballos, soy psicóloga clínica con maestría en psicología forense. He trabajado durante 2 años en el área de tratamiento, evaluaciones y diagnósticos en diversos casos de trastorno mental, muchos de ellos complejos, pero también dando talleres, psicoeducación, y en el área forense también me he abierto mucho camino en evaluaciones periciales, sobre todo en el ámbito judicial, ¿no? Chévere, justamente conversábamos antes de grabar, ¿no? La psicología forense va enfocado directamente al tema jurídico, ¿no es Sí, cierto? correcto. Entonces, en base a su experiencia y su especialización, ¿qué tipo de informes usted puede aportar dentro de un proceso judicial para que tengan conocimiento todos los que nos ven? Los psicólogos forenses son diferente el rol que tienen dentro de la psicología, porque nosotros somos los encargados de trabajar con personas que se encuentran en procesos judiciales, sean estos víctimas, victimarios, testigos, por ejemplo, en casos de una inimputabilidad por trastorno mental, que es cuando una persona se le debe evaluar si tuvo o no tuvo la capacidad cognitiva y evolutiva, que es la capacidad para poder darse cuenta del hecho que hizo. Nosotros realizaríamos este tipo de evaluaciones, ¿no? Como tenemos conocimiento de la parte clínica, pero también de la parte, cierta parte de la parte jurídica, entonces somos los capacitados para este tipo de informes. También trabajamos con el ámbito familiar, por ejemplo. Ver quién es el más capacitado de los progenitores para mantener la patria potestad. También trabajamos mucho el concepto de violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato de niños, adolescentes. Buenísimo, entonces, ¿qué es lo que se especializan? Básicamente es esto. Ustedes realizan un informe del tema, sea violencia, sea temas familiares, intrafamiliares o hasta personas que sean incapaces dentro de un proceso judicial. Entonces, ustedes lo que nos aportan es un informe, ¿no es cierto? Este informe tiene una conclusión, ¿no es cierto? Que nosotros como abogados y los abogados que nos ven van a siempre aceptar en esto. Nosotros ¿a qué vamos? A la conclusión, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿qué es lo importante y lo relevante, además de la metodología que se realizó en este informe? Es importantísima la conclusión. ¿Qué ustedes abarcan en esta conclusión? Dependiendo del caso, pero nuestra conclusión se basa de acuerdo a los métodos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en ella se da la entrevista, utilizamos también reactivos que deben estar estandarizados, es decir, que tengan
un nivel alto de verificación, que sean estandarizados, de esta manera también dar un informe confiable. Eso también difiere mucho de la psicología clínica, que es más bien este lado de ver el bienestar, de trabajar la salud mental. En cambio, en un informe pericial siempre nos vamos a las conclusiones, a las recomendaciones y sobre todo a lo que el juez nos solicita. Antes de un informe pericial es el juez el que nos solicita, por ejemplo, ver efectos psicológicos en un niño que fue violentado sexualmente, por ejemplo. Nuestra conclusión siempre va a eso, a dar respuesta. A dar respuesta depende de lo que el juez esté solicitando, Exacto. ¿no es cierto? En el caso de que el objeto de la pericia sea que se analice psicológicamente a una víctima o un procesado, siempre va a enfocarse en base a lo que el juez solicita. Exacto. Ahora, esto hablamos técnicamente, ¿no es cierto? Pero ya un poquito más adelante nos vamos a ir un poco más criollo al tema de realmente qué es lo que pasa. Pero es necesario en el tema jurídico saber quién tiene que costear este valor. Entonces, ustedes, que el juez les dice Exacto. quién va a cancelar sus honorarios. Sí, el juez. O sea, es la Pues, persona. o es que usualmente que quien dice, es la solicita, persona ¿no es que cierto? solicitó. Exacto, usualmente es la que Solicita. solicita. Ujú. ¿Qué pasa si no les pagan? Claro, es una... Creo Claro. que es la responsabilidad de parte y parte, ¿no? O sea, siempre hay un Pero control. usualmente sí hay un control. Sí. Mi querida Gabriela, cuéntele al público, abajo conversábamos cómo nosotros los padres ponemos, como quien dice, en el medio a nuestros hijos sin ver las repercusiones que pueden afectar psicológicamente cuando le dicen no vayas donde tu papá, porque tu papá nos hizo esto, se fue con otra mujer, sucedió esto y lo demás, ¿no? O sabes que tu papá no nos da la plata si le dé, o sabes que no, tu padre no da aquí nada y demás, ¿no? Entonces explíquenle a la gente cómo afecta psicológicamente, ya sea en el caso de las madres o como les decía, de los padres también, porque pobrecitos ellos siempre son la última rueda del coche. Sí, exacto. Entonces, Ya. cuéntele por favor al público. Ya, justamente... Perdón, Gaby. Justamente eso se llama interferencia parental o también alienación parental. Ya, este concepto, bueno, en conclusión, es cuando uno de los progenitores, sobre todo esto se da cuando la ruptura no se da de una manera armoniosa, sino más bien se dan conflictos, hay peleas, disputas. Entonces, uno de los progenitores, sea papá o mamá, interviene e incluso trata de cambiar la percepción que el niño o adolescente tiene sobre el otro progenitor. Entonces, para esto, ¿qué se emplean? Por lo general, no siempre se hace de una forma violenta, ¿no? También existe, como sabemos, la violencia sutil. Sí, sutil, Sí. la que va por partes y que empieza con una agresión menor y posteriormente va evolucionando. Sí, exacto. Como por ejemplo, decirle a un niño, me pongo muy triste cuando te vas con tu padre, te vas con tu padre y es lo peor para mí, yo me paso sola. Eso genera mucha culpa en el niño. ¿Qué pasa si un niño escucha eso? A lo mejor puede él generar ese sentimiento de culpa o también conflictos de lealtad. ¿A quién soy leal? Tengo que ser leal, a mi padre O a mi mamá, o a mi que se madre, queda sola. o a mi madre. Pero sí. claro, viene en palabras más coloquiales el chantaje, ¿no es Exacto, cierto? Entonces iniciamos con el chantaje, que realmente el anterior programa conversábamos que sí, que uno de los padres siempre empieza a chantajear o a inducir información que realmente el menor no puede tener y no tiene la capacidad para dilucidar. Y no es solamente eso, influye también en la nueva pareja del papá. Por supuesto. O en la nueva pareja de la mamá. Exacto. O sea, anda y pórtate mal con ella. ¿Por qué? Porque ella nos quitó a tu papá, porque gracias a ella no nos da la pensión que deberían de darnos. Y a claro. veces incluyen otros hijos también, doctor. Claro, si ya rehizo su vida, tiene otro hijo, ya le mermó los pensión, alimentos así es. y ahí vienen los conflictos, obviamente. Ahora, en términos ya más sutiles para que la gente nos pueda llegar el mensaje un poco mejor. ¿Usted qué cree, ya en palabras mucho más simples, qué cree? ¿Están influenciándose mucho los menores? ¿Cuál es el porcentaje que usted ha evaluado? ¿Cómo está la sociedad en este momento, en este tipo de cambios? Porque ahora tenemos unas familias llamadas disfuncionales, pero realmente son las que hay, que realmente el menor puede estar con la mamá, con el papá o hasta con los abuelitos. Usted, en su criterio y en su experiencia, ¿cómo ve que ahora estamos como sociedad? ¿Se está analizando más el divorcio? ¿No? ¿Cómo le están manejando los menores?
Sí, justamente estaba leyendo que desde el 2021 hasta se han disminuido un poco los divorcios. Claro que también es por el menor cantidad de matrimonios que hay, ¿no? Claro. Pero separaciones Ya nadie es se muy casa. común. Ya nadie se casa, pero conviven o por lo menos se unen por un tiempo para probar cómo les va o si no se separan. Pero Ya. siempre van a estar los hijos de por medio. Entonces, casi nunca, y siendo honestos, es muy difícil que los matrimonios se divorcien y queden como amigos, queden tranquilos. Casi no Entonces, se da. es uno de dos Así, casos. o sea, Oh, sí, no, yo quizá. sí. Yo sí tengo, por cierto, le mando un saludo al papá de mí. Y me llevo muy bien con Saludos él. cordiales. Sí, saludos cordiales, Santi, querido de mi corazón. Sí, Y me llevo muy bien y creo que eso ha ayudado, pero no tuve también la etapa de la que no nos llevábamos, La ¿no? etapa donde no Exacto, le dejas te ver, odio, cuando donde te recién, odio, claro. donde no le vas a ver, y claro, comienza el chantaje Y fue con el menor. terrible, claro, fue terrible. es hasta adaptarse, porque también no solamente es algo crítico para la mamá, para el papá, también para el niño, para los tres. Para los Siempre tres va es a un ser- cambio. Ahora, doctora, influye la edad. Porque Sí, claro, bastante. yo tengo una bebé de 8 meses, me dicen, es el momento, sepárate. Ahora No, va a entender. poder, ¿en qué habla Jessie? Coloquialmente todo el mundo, es el momento, no se va a cortar. No, y es así. Jessie. Ahora, aquí está la ¿Qué experta, pues habla? que nos diga. Sí, justamente es el algo momento, parecido. dice la doctora. Es algo Ya. parecido así. O sea, ¿qué pasa con las personas con la etapa evolutiva? Siempre hay una primera infancia de 0 a 5 años. De 0 a 5. Ya, entonces sí, son como que la primera infancia. En realidad, aquí, ¿qué pasaría en casos de un divorcio? Por lo general lo que se da son estas conductas regresivas cuando se da un divorcio. En los menores, por ejemplo, ya los que han aprendido a utilizar el baño. Ah, ya. Oh. Vuelven a ensuciar sus pantaloncitos, vuelven a mojar la cama, comienzan a chupar sus deditos, comienzan a hablar como Vuelven a bebés. ser bebés. Exacto, como que hay una Para llamar la regresión atención. en ellos. Ujú. Sí, Pero hay una entonces regresión, influye, de por- 0 a sí, 5 influye. Sí, a lo mejor sí hay esos efectos, pero a corto plazo. Ya. Porque a la final, ya cuando tenga 10 años, nunca fue testigo. Entonces, de que hubo, no sé, a lo mejor violencia, de que hubo conflictos, nunca fue testigo de estos Malos conflictos, ratos, llamémosle malos ratos. Exacto, Claro, entonces no malos va a ratos. tener una secuela. Ahora, Ahora, ¿cuándo empieza al menor tener raciocinio? A decir no, a ponerse ya en una postura. Ujú. Mi a papá, querer, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Mamá, A ¿dónde está mi papá? preguntar. Sí, es justamente eso, ya en la segunda infancia, de 5 a 9 años. Ah, ya. El niño ya tiene esa conciencia emocional. Ya ven, y aquí hay una función bien importante que es la socialización. Para un niño, Ujú. ¿quiénes son sus referentes sociales? Papá y mamá. Papá y mamá. Papá y mamá. En la adolescencia es que son los amigos, los papás dejan a un lado, pero en un niño, papá y mamá siempre van a ser su referente social. Entonces, cuando uno de ellos se va, pierde algo. Y mucho más cuando, por ejemplo, ellos, ¿qué piensan de su personalidad? Ellos saben que, a diferencia de nosotros, si a usted le pregunta por qué es así, dice, porque, bueno, soy a base de mi experiencia, de mi vida, Claro, de lo yo aprendido. más o menos, claro, lo que vivió mi hermana, también vienen las experiencias de otras personas. Exacto. no solamente afecta a los niños, afecta a los adultos. No, yo creo que es más fuerte para el adulto. Yo decía, ¿no? Mis papás se separaron cuando yo tuve casi 15 o 16 años. Y yo me aferré tanto a mi pareja que le decía a la doctora, casi me muero. Decía, no, no se puede ir, yo le amo. ¿Por qué me dejó? ¿A qué hora me dejó de amar? ¿Qué hice mal? Entonces, te pones a pensar, no, cuando me metí a 3 psicólogos para poder, Claro. ¿me entiende? Salir de ese hoyo, me dijo, no, aquí tienes tus huellas del pasado. La falta de tu papá afectó y buscaste ese amor que te faltó en este hombre. Y eso es lo Entonces, que pasa. nos afecta Claro, también. eso es lo que pasa. Ahora, es muy común, ¿no? Porque ahora hablemos lo que pasa, el sugar daddy, ¿no? Ujú. O sea, y eso podemos hablarlo en el próximo segmento, ¿no es cierto? El Claro sugar que sí, mami en la o segunda sugar parte. mami. En la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar cómo le afecta a los adultos también, no solamente a los niños. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Mental Focus, también en TV Digital, Nova Universal TV Digital, y por supuesto en mis redes sociales como Viviana Jacqueline Gorosabel Ugalde, mi querida Jessie. Jessica Paola Cañadas Oviedo en todas Mi querida mis redes, Gaby. y Gaby Ceballos. como Gabriela Ceballos en todos. También tiene TikTok. Sí, soy como psicóloga Gabriela Ceballos. Psicóloga Gabriela Ceballos, ya sabes, y venimos después de este corte comercial.
¿Tienes problemas con adicciones? ¿Tu ser querido ha caído en las manos del alcoholismo y las drogas? A mí el consumo de las drogas me ha llevado a una destrucción total. Creo que en Renovarte realmente hay ese tratamiento integral, no solamente que se enfoque en el consumo, sino en todos los aspectos de tu vida. En Renovarte ofrecemos un tratamiento integral para los distintos tipos de adicciones. Escena 1, toma 4. No, toma 4. Sale una matriñaña. Somos Renovarte, una escuela de crecimiento especializada en adicciones y trastornos de conducta. Yo invito a las personas que ya estén cansadas de sufrir, ya estén cansadas de estar en la calle, de denigrarse, de pasar malos momentos, que estén realmente en esa bancarrota espiritual, que se den la oportunidad, que la recuperación existe. Y si quieres empezar este camino de la autosanación, el autoconocimiento y encontrarle un sentido a tu vida. Dale una nueva imagen a tus videos. Ahora, con nuestro servicio de dron especializado. ¿Necesitas promocionar tu negocio? ¿Necesitas cobertura aérea para tus eventos? ¿O imagen corporativa? Conciertos. Cuenta con nosotros. Tu mejor opción. Contáctanos ya. el consumo de las drogas me ha llevado a una destrucción total, ya sea física, emocional, espiritualmente. Pasé por internamientos en unas llamadas clínicas que realmente no te ofrecen un tratamiento real, sino obviamente solo te asocian a tener un miedo al consumo por agresiones. Si es que tú llegarías a recaer, obviamente tienes castigos físicos. No solo abarca el consumo de drogas, sino obviamente es mucho más amplio este problema. No solo hay que enfocarse en el consumo de las drogas, sino creo más en el modo de vivir, en lo que has pasado tú desde pequeño y todos los problemas que has tenido. Creo que en Renovarte realmente hay ese tratamiento, se nota un cambio. Noto un cambio en mi vida, realmente llegar a reconocer tus emociones, poder trabajar tus emociones integral, no solamente que se enfoque en el consumo, sino en todos los aspectos de tu vida. Entonces realmente yo invito a las personas que ya estén cansadas de sufrir, ya estén cansadas de estar en la calle, de denigrarse, de pasar malos momentos, que estén realmente en esa bancarrota espiritual, que se den la oportunidad, que la recuperación existe y necesitan un cambio de vida. Creo que es el mejor lugar donde pueden ustedes venir a iniciar su proceso para toda su vida. Gracias.
Y bueno, regresamos del corte comercial y vamos a continuar para que no quede un vacío en ese tema de la adultez de los menores. Cuéntenos, estimada Gaby, ¿cómo era? Era de 0 a 5 años la primera niñez y posteriormente ya Sería De 5 años a 12. De 5 a 9. A 9. Sí. Entonces ahí los niños ya entrarían en esta segunda infancia. Aquí en cuestión del divorcio, ya los padres deben ser sumamente cuidadosos con ciertos temas, porque aquí el niño ya puede ingresar a un estado de culpabilidad. Y en este momento el niño puede sentir culpable, ya no solamente de la separación, sino idealizar estos conceptos de que mi mamá está así porque yo existo. Si yo no existiera, mi mamá fuera feliz. Y eso causa demasiado dolor en el niño, que luego también va a repercutir en la vida adulta, como veremos más adelante. Entonces, es una situación sumamente delicada como los padres deben manejar. Hay niños que dejan cartas y se suicidan, Jessy. Sí, hay suicidio He de visto, los menores. exacto. Usted, Un montón de obviamente, en su casos. experiencia, podría decirnos, esta etapa de la niñez donde ya se responsabilizan, llamémoslo así, y tienen una consecuencia de los actos de los padres, ¿lleva al suicidio? ¿Lleva a qué otra consecuencia? Aquí ya surgen algunos problemas en diferentes áreas, como por ejemplo en lo afectivo puede haber depresión, puede haber ansiedad, necesidad de apego, puede haber también en el área escolar bajo rendimiento académico, deserción escolar, deseo de abandonar los estudios, en lo social retraimiento, esta necesidad de estar solo, de aislarse, el también sentirse no validado por nadie. Sabemos que en el niño siempre son los padres quienes aportan eso, ¿no? Esta seguridad. Mensajitos, decir, eres importante en mi vida, eres todo para mí, te necesito, yo estoy aquí, yo te apoyo. Entonces, claro, en un divorcio por lo general los padres están mermados en ellos, en sus necesidades, en su propio dolor y normal. Un divorcio no es fácil tampoco para los padres. Así es. Un divorcio no es fácil ni para los padres, ni para mamá, e incluso también afecta al círculo, ¿no? Si es muy cercanos. Entonces, claro, en esa etapa se tiene que tener mucho cuidado con eso, evitar que los menores se sientan culpables. La responsabilidad. Sí, y sinceramente a veces no se manejan bien, sin intención se dicen ciertas frases como por ejemplo, no, eso no hubiera sucedido si yo no me hubiera casado, yo tenía otro mejor futuro. Frases así que a lo mejor no se hacen con malicia, pero que los niños le entienden diferente por su concepto, ¿no? Por su forma de racionalizar todavía las cosas. Lo típico que dicen las mamás, no. Yo no era de casarme con él, yo tenía otro pretendiente Pero justo le cogí a el él. millonario. Y ahí están los niños. Sí, Sí, ahí están los niños escuchando eso y no hubiesen nacido. Hay mamás que así les dicen. O No hubiesen nacido. o hasta palabras más sutiles, como bueno, yo por ti me aguanté todo. Entonces, el yo por ti me aguanté todo, el niño no le entiende como, bueno, mi mamá luchó por mí, sino le entiende, bueno, yo estoy aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, Para hacerle sufrir el a mi mamá. sentido de vida, yo creo que de los menores debe ser distinto a nuestra experiencia en la adultez, ¿no? Los menores únicamente, ¿qué hacen? Vivir, jugar y se acabó. Gaby, repercute en el ámbito psicosocial que el entorno que tiene el menor en la escuela, en el colegio, se vuelven violentos. Cuéntale al público, por favor. Sí, exacto, como le comentaba, en varias áreas. Por ejemplo, en lo comportamental. Niñas y niños, por lo general, se manejan de formas diferentes. Los niños, por lo general, tienen estas conductas más agresivas, o sea, afecta más al área comportamental. Se vuelven más agresivos, más desafiantes, más desobedientes, mientras que las niñas, por lo general, tienden a verse afectado más la parte psicológica, la parte afectiva, dándose la depresión, la ansiedad, el llanto fácil. Hay niñas que apenas recuerdan al papá y empiezan a llorar porque todavía no sanan, e incluso adultas que hasta el momento todavía no logran sanar las heridas emocionales del abandono por parte de su padre. Y justamente Vivi nos comentaba, ¿no? Que esa era una consecuencia de... Así es. Yo comentaba fuera del aire que eso fue una consecuencia mía cuando yo me separé. Entonces, idolatré a un ser humano X de hace 5 años y decía, es mi ídolo, me ama tanto, mi mundo gira en torno a él, nunca nadie me va a amar como él, y etcétera, etcétera. Y lo idolatré tanto que, digo yo, lo puse en un altar, después lo bajé, ahora estoy montada yo y nadie me baja de ahí.
Y hasta que llegué al psicólogo, porque en realidad necesitamos, como madres separadas, divorciadas, padres, hijos, requerimos de un profesional de la psicología para ayudarnos, ¿sí? Sentimentalmente, nuestro entorno, todo, yo digo el trabajo, todo, en todo y el así. momento, todo vive, o sea, la experiencia, el haber sentido un alejamiento, el núcleo familiar destruido realmente, eso tiene una afectación psicológica, emocional y demás. Yo quiero saber algo y me intriga y tengo una pregunta. ¿Son los mismos actos y las mismas consecuencias que un menor se porte agresivo, llamémoslo así, que tenga este tema de llanto fácil, el del divorcio como el de una agresión sexual? O cambia? Porque claro, lo que pasa y estamos realmente en nuestro país se vive bastante violencia sexual, entonces ¿cómo podemos diferenciar qué tipo ¿Cómo de identificamos reacción nosotros como exacto padres? tiene el menor? No solo yo puedo ver si es una consecuencia del divorcio o qué le está pasando, o está sufriendo una violencia sexual o una violencia psicológica. Sí, ¿Cómo bueno, determina uno? Ajá. bueno, en ese caso lo primero es fijar qué tipo de divorcio se está dando. ¿Es un divorcio conflictivo o no? ¿Cómo fue el divorcio antes, durante y después? Entonces, ver si tal vez puede ser repercusión de eso, porque si se maneja el divorcio, no todos los divorcios deben ser necesariamente traumáticos para el menor. Obviamente va a ser doloroso, el niño va a sentir dolor, frustración, pero evitar que eso se vuelva en un síntoma, ¿no? Entonces, claro, o sea, nosotros debemos ver realmente qué es lo que le está pasando, conversar con el niño, realizar el tipo de evaluaciones psicológicas, periciales, pero claro, o sea, siempre habiendo la comunicación de por medio, ¿no? O sea, es totalmente diferente. O sea, en una agresión sexual, por ejemplo, las características es igual, retraimiento, se asimilan, ¿no? Pero son semejantes, pero sí hay que analizar entonces el foco, el contexto, el por qué, o sea, o la naturaleza del conflicto, llamémoslo así, en un tema más técnico, para ver realmente qué es lo que sucede. Si yo veo que mi divorcio fue de golpes, de insultos y demás, la consecuencia muy probablemente puede ser la misma o semejante a una agresión sexual. O a veces es de mutuo acuerdo también, Jessie, pero se va rompiendo la relación durante la relación interna. En el proceso. Claro, se va rompiendo la relación. Sí, Cuéntenos, sí. doctora. Bueno, en ese caso sí, o sea, por lo general la patria potestad se da a la mujer y ellos son los que tienen mayor tiempo los hijos. Y también la situación del padre, como usted dijo, la relación se puede tornar más distante cuando el padre se siente marginado en la vida del niño. Cuando se siente como que la última rueda. Ay, papá, que le metes en la ventana. Yo tenía un amigo que, por supuesto, le mando un beso, Dani. Dani creo que está en Estados Unidos ya. Él iba a ver a su hijo, Jessie, era terrible. Afuera alquilaba un taxi, lo iba a ver desde afuera y le hacía así desde la ventana. Y ¿Se no le imagina? dejaban ver. Cuando no le dejaban ver a su hijo. Era chiquito y mientras la mamá trabajaba, él le iba a ver a su hijito desde la ventana. Imagínense el trauma para el adulto, para el hijito, bebé. Entonces, en realidad yo quiero hacer conciencia en las madres, ¿no? Que tienen el divorcio, no manipulemos a nuestros hijos, tampoco hablemos mal de nuestros ex esposos, ¿sí? Tampoco le hablemos mal, tu papá no da nada, tu papá aquí no te da nada, todo lo tienes por mí, lo típico, y eso Eso es sí. vivir con un dolor reprimido. Sí, muy común. Pero, ¿sabe? Eso es lo que, por eso yo les llamo a los juicios coléricos, estos, o sea, que realmente se dan del hígado. ¿Por qué? Porque aquí nos basamos y demandamos por la ira que le tenemos al cónyuge, no hay por otra, o sea, porque yo le comentaba... Quiero destruirle, dice cuando llega. Quiero hacerle tanto Sí. daño, o sea, quiero meterte todos los juicios que no te Ajá. alcance la vida para defenderte, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el dolor es nuestro. Así es. El dolor es nuestro, es del padre o de la madre, porque puede pasar a lo contrario, porque hablamos ahora en mujeres, pero también podemos tener un invitado hombre que viva esta situación. Entonces, ¿yo qué digo? Y en un análisis muy general, ¿no? Yo creo que realmente el menor sufre lo que la mamá permite que sufra, o lo que el papá o quien tiene la tenencia o la patria potestad, que ya vamos a ver en el próximo programa qué es y cómo se puede diferenciar. Madres que entregan a sus hijos, a sus hijas. Le decía yo a ella, yo conocí un amigo también que tenía una niña
Imagínense, y yo decía en mi cabeza, nunca le pregunté a él porque era incómodo. Claro. O sea, ¿cómo hace para lavarle sus partes genitales? ¿Cómo hace para preguntarle cuando ya se enferma de la regla, ya está grande? ¿Cómo una mamá puede entregar a su hija? Es inaudito. Le juro. Sí, y muchas de las veces lo hacen para que no salga, Ajá. para que el fin de Ahora semana, sí, que ahora vea, sí que toma, vea. responsabilízate. Exacto. Claro, y él está en la borrachera o está en algún grupo que puede, Dios no permita, puede tener una consecuencia peor, ¿no? Ahora, doctora, Está asustada, enfoquémonos está a lo asustada, primero. Gaby, sí, hablábamos de eso. A ver, vamos entonces, de 0 a 5, de 5 a 9 y después Y de ahí viene la adolescencia, la adolescencia, que llega hasta qué edad. De 12 de 12. a 18. Sí, hasta los 18 años. Bueno, aquí ya los comportamientos cambian, ¿no? O sea, ya, si bien los padres, el grupo de amigos, ya comienza a ser importante para los niños, bueno, en este caso para los adolescentes, también aquí influye mucho la separación. Cuando se da de forma abrupta, de forma violenta, los chicos aquí ya tienen mucho más salida a otro tipo de actividades, conductas delictivas, drogas, alcohol, amistades peligrosas, reacciones también y actos peligrosos para ellos y perjudiciales. Ya porque ya tienen la independencia también, ¿no? Ya están en el colegio, ya pasaron al primer curso, ya pasan ahí, ya se fugan, ya hacen la hora hueca, lo que cualquiera creo que nosotros hicimos, ya se pegan, Usted nomás dice, yo no. ya se pegan la borrachera en el recreo, o sea, ya es muy común, porque hablemos así. Terriblita ha Realmente sido pasa. Jessica, ¿no? Porque yo nunca había hecho eso. Todo pasa, es muy común. No es que lo haya hecho, pero pasa. Y ahora es más. Sí, ahora es Ahora más. tenemos más acceso a la información, Miri. Ahora yo creo Ahora que es todo el más. mundo entra a redes sociales, busca información y ahora tenemos mucho más acceso a información, tenemos muchas más distracciones y tenemos muchos más tipos de droga, alcohol, tipos de vicios. Entonces ahora es mucho más común que los adolescentes recaigan en esto si no La tenemos mamá que. por estar Si no súper. tenemos que. Así es. Y aquí como madres obviamente queremos saber qué hago. Las mamás ¿Qué por hago estar para sumergidas cuidar a en el mi dolor hijo? se olvidaron de los Claro. hijos. ¿Y qué se hace, doctora? Ahí? En casos de este tipo de Exacto. separaciones o en caso de conflictos entre En los... caso de conflictos, ya vemos que la reacción de mi hijo está como Agresiva, agresiva, ya cambió, ya no llega es el oliendo mismo a niño. cigarrillo, Sí, ya tiene sus cosas. ¿Qué hace ahí una madre? Bueno, cuando ya se comienzan a ver cambios que son muy duraderos, ya a largo plazo, Internos. constantes, en Rápido. este caso ya buscar ayuda psicológica. Sí. Sí, o sea, si ya es una situación en la que ni papá ni mamá pueden controlarlo, lo inmediato es pedir ayuda. Buscar a alguien que le asesore, buscar un profesional que le permita salir o cambiar comportamientos, ¿no? Porque muchas de las veces no es que hay una adicción de por medio, sino son comportamientos a los que el menor quiere involucrarse justamente por Por eso. presión llamar la social. atención. Presión social, Para llamar la el atención. amiguito. O sea, el amiguito yo creo que también influye, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, ahora sí tenemos un análisis más a fondo. Veamos, la niñez de 0 a 5, 5 a 9 y adolescencia. Ahora, en todas estas etapas, nuestro niño, nuestro bebé va creciendo. Y va creciendo no solo de forma física, sino también de forma emocional. Entonces, aquí viene, si es que tenemos la decisión de divorciarnos, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar antes de un divorcio? Porque si no podemos atarnos tampoco Así si no es. somos felices. Y es la pregunta que le hice tras bastidores. Así es. Le dije, la- ¿qué la hago? conclusión. ¿Qué hacemos las madres que tenemos que ver? ¿Siempre por nuestros hijos O por nuestra salud mental. Exacto. Sí, siempre debe haber este equilibrio, ¿no? Entre qué va a ser lo mejor para mi hijo. Ya. Realmente lo que el niño pide es que los padres, tanto padre y mamá, estén felices. Ya. Si realmente la situación en el hogar existen muchos conflictos, muchas peleas, mucha violencia intrafamiliar en la que el niño es testigo o peor aún es también víctima, lo mejor es buscar la separación. La separación. Buscar, sí, exacto, buscar una opción si realmente ya buscaron otros medios, si no hay comunicación, si a lo mejor ya buscaron recursos. No se le puede poner al niño en esta situación de estar en un ambiente hostil, de estar en un ambiente donde papá y mamá no se llevan, porque los niños los padres son el espejo de los niños.
Claro. Entonces, lo que ellos ven, si ven una situación de violencia, van a creer, van a naturalizar que eso está bien. Exacto, sí, van a ver, creer que es común, y lo que conversábamos, Vivi, o sea, porque a mí, Dios no permita, a mi mamá le pasó o lo que sea, nosotros vamos a pensar que está bien, no es Así es. Vamos a pensar que el maltrato psicológico, físico y verbal está bien. ¿Por qué? Porque mamá lo permitía y ahora yo lo permito porque lo veo normal. Mi querida Gaby, sus redes sociales. Sí, ¿Dónde la encuentran? Estoy como psicóloga Gabriela Ceballos en Facebook, en Instagram, y también tengo un centro psicológico en el edificio San Gregorio, el Centro Médico San Gregorio, que queda ubicado diagonal a la Facultad de Administración de la Universidad Central. Número telefónico es el 0987-4-333-22. Repítale, Gaby, por si acaso. 0987-4-333-22. Gracias a Mental Focus, a Novo Universal TV y por supuesto gracias a todos ustedes que ven este programa. Pues no se olviden compartir este programa, se van a ganar una asesoría legal totalmente gratuita. Y sus redes sociales, mi querida Jessie. Jessica Paola Cañadas Oviedo, y también no se olviden de nuestro estudio jurídico Gorosabel Cañadas, que estamos para servirles en todo. Números telefónicos, voy a nivel nacional, claro que 0998-186813. Así es, Gorosabel Cañadas y Asociados está para servirte a nivel nacional en todo lo que quieras, penal, judicial, laboral, ya sabes, comunícate con nosotros. Y me puedes seguir en todas las redes sociales como Viviana Jacqueline Gorosabel Ugalde, y con nosotras hasta el jueves. Tenemos un tema muy importante, patria potestad de los hijos. No te lo puedes perder. Nos vemos.